Estanflación. ¿Habías escuchado este término? Bueno, hoy día te voy a contar qué significa esta estanflación, si es que nos está afectando ya a nivel mundial, si es que nos está afectando acá en Chile y qué podemos hacer para poder sobrevivir o sobrellevar esta situación cuando lo amerite. Si quieres saber todo esto, quédate a escuchar el capítulo de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo de Profe Financiero. Esta semana con un tema muy interesante, como pudieron escuchar en la introducción, vamos a hablar sobre la estanflación. Primero que todo les quiero pedir disculpas porque la semana pasada no pude subir capítulo, pero es una cosa que ya me ha estado pasando. He estado al final subiendo capítulos semana por medio, ya, así es que si de repente subo toda la semana, mejor. Ahora si subo semana por medio, no se asusten ni nada, ¿ya? Pero no se vayan de aquí, quédense siempre a escuchar porque vamos aprendiendo todo de finanzas, ¿ya? Así es que hoy les voy a hablar un poquito de este tema que es la estanflación. ¿A qué se refiere este término? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estanflación? Y es una palabra combinada, este término, que nos habla de estancamiento e inflación. Por eso es estanflación. No es que yo lo haya inventado ni nada por el estilo, ¿eh? Este es un término que ya existe y que hoy en día ha estado por muchos economistas volviendo un poco a la palestra, porque todos nos hablan de que es posible de que en algunos países pueda ocurrir este fenómeno de esta inflación. E incluso hay algunos más alarmistas que han estado estas últimas semanas hablando de que ya es posible de que pueda ocurrir a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto de esta inflación de forma más concreta? Quiere decir que estamos en un proceso en donde la inflación va aumentando, ¿cierto? Crecientemente va aumentando todos los meses, en un periodo de tiempo, ¿cierto? Va aumentando, 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 aumentando. Y al mismo tiempo, la economía de un país se mantiene sin crecer, ¿cierto? Crece o crece casi nada o deja de crecer. Ya va bajando, perdón, ya va disminuyendo. Entonces, cuando ocurre este fenómeno en que la economía de un país no crece, se estanca, ¿cierto? O crece muy poquitito y además la inflación sube y sube y sube todos los meses, podemos llegar a estar frente a este fenómeno denominado estanflación. ¿Ya? Acá en Chile en particular, queremos saber qué onda, si estamos en un fenómeno, ¿cierto?, de estanflación, va a ser importante reconocerlo y saber qué podemos hacer para que no nos golpee de una forma tan abrupta, ¿cierto? Entonces, bueno, hay economistas que son más positivos y dicen que no estamos en un proceso de esta inflación, que todavía no hemos llegado, que puede ser que vayamos en camino a este, ya que el año pasado, en el último trimestre del año, Chile tuvo un crecimiento económico con toda la inyección de capitales que hubo de parte del Estado, ¿cierto? Entonces fue creciendo en el último trimestre del año y por lo que podríamos decir que no estamos frente a una estanflación, porque ya no se presentarían todavía en un largo periodo de tiempo, ¿ya? Y además se espera que la inflación llegue a aumentar hasta fin de año a lo máximo un 12% y después ya empiece a poco a descender de nuevo. Entonces podríamos decir que no llegaríamos a ese nivel de esta inflación, pero hay otros economistas que dicen que sí, ya que desde el año 2014 en adelante más o menos el crecimiento de Chile se ha visto muy poco o prácticamente estancado. ¿Ya? Entonces llevamos mucho tiempo, estaríamos con un crecimiento bastante estancado y ahora con el tema de la pandemia, también ahora con el tema de la guerra, ha hecho que la inflación no deje de subir, ¿ya?
Así es que hay muchos que dicen que técnicamente aún no estamos en esta inflación. Bueno, ahí coinciden todos, técnicamente aún no lo estamos, pero que podría ser que no podamos llegar a que sí. Claro, técnicamente no, ¿por qué? Porque como les digo, el año pasado, a fin de año, hubo como un crecimiento en la economía del país, donde hubo tanta plata circulando, lo que también ayudó a este tema de la inflación, ¿ya? Así es que técnicamente no estaríamos a esta inflación, eso nos puede dar un poco más de tranquilidad, pero sí podemos ver cosas que parecieran que sí, como les digo, la inflación sigue subiendo. Ahora ya, luego de que empezó a subirse la tasa de política monetaria, ¿cierto? Y que ya empezó el Estado a dejar de inyectar tanto dinero en el bolsillo de las familias, ya se ha visto que se empezó a disminuir el crecimiento, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que puede que estemos yendo a rumbo a una estanflación. Y eso nos afecta, obviamente, afecta a las empresas y obviamente nos afecta al bolsillo de las familias y nos puede dañar. ¿Y qué podemos hacer entonces nosotros como simples mortales para poder afrontar esto que puede venir en cualquier momento, que es la estanflación, o ahora que estamos ya quizá en el proceso de llegar a ella? ¿Ya? ¿Qué poder hacer? Una de las cosas que podemos hacer, que yo la he estado recomendando esta semana, la semana, cuando no subo capítulos, que pasa, igual trato de subir información a redes sociales, entonces vayan a seguirme al tiro, arroba profe financiero en Instagram, y ahí voy dando información relevante, igual en reels cortitos, como para que vaya retroalimentando lo que hablo con usted aquí. Y ahí hablaba de algo súper importante, que es crear un fondo de emergencia. Siempre va a ser importante, sobre todo cuando si estás comenzando a trabajar, que vuelvas a recuperar todos esos ahorros que quizás perdiste en la pandemia, ¿cierto? O si todavía no te motivas con ahorrar, va a ser importante que empieces a crear tu fondo de emergencia. ¿Qué características debe tener este fondo de emergencia? Que tenga entre 3 a 6 meses de tus gastos fijos mensuales. Es decir, si tú gastas en alimentación, luz, agua, gas, los gastos básicos en general, ¿cierto? El arriendo, supongamos que gastas 500.000 pesos, deberías tener 3 veces esos 500.000, entre 3 a 6 veces. Entonces estaríamos hablando entre 1,5 millones si hablamos de 500.000, ¿cierto? O 3 millones de pesos, que sería el fondo de emergencia. ¿Qué es para qué? Para que estés tranquilo en tiempos como estos, que nos pega tan fuerte económicamente, ¿cierto? Que quizás podemos tener la tranquilidad de que si quedamos sin trabajo o pasa cualquier cosa, tenemos este fondo de emergencia, que es de donde podemos sacar esos recursos extras que necesitamos para mantenernos bien y estar con mayor tranquilidad. Ya, si puedes tener más en tu fondo de emergencia, igual no hay problema. Pero se habla como que entre 3 a 6 meses es un buen fondo de emergencia. ¿Y qué tiene que tener de característica este fondo de emergencia? Que tiene que tener liquidez. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos sacarlo fácilmente. No tan fácil ahí debajo del colchón como para que tú lo saques ahora y lo gastes todo, ¿ya? Pero sí que sea de un fácil acceso, que tú puedas sacar en, no sé, mañana lo puedas ir y sacar con tranquilidad, ¿ya? Sería bueno también, si es que es posible, que este fondo de emergencia no pierda valor en el tiempo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, hoy día, con la inflación, por ejemplo, acá en Chile, anualizada, llegamos al 10,5 de inflación, entramos a las dos cifras ya en el mes de abril. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tuviera 100.000 pesos, ¿cierto? Lo hubiera tenido en abril del año pasado, hasta abril de este año, hubiéramos eh, podido, el poder de compra nos disminuía un 10,5%, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando que ya tendríamos menos de 90.000 para poder comprar, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos que seguir, aumentar, seguir guardando más plata en este fondo de emergencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra plata está perdiendo mucho valor en el tiempo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Dejar en una cuenta de ahorro
que nos pueda permitir ir creciendo junto con la inflación. Hoy acá en Chile existe una cuenta de ahorro en UF, por ejemplo. Yo conozco la del Banco Estado por el momento. ¿Y qué te va a permitir esta? Que tu dinero sea fácil de sacar y que vaya a crecer un poquito con la inflación en un par de meses. Se reajusta anual. ¿Ya? Entonces no quiere decir que mañana el tiro te va a aumentar, sino que se va a reajustar anual, pero te va a permitir que en un año tu plata no pierda tanto valor. ¿Por qué? Porque la inflación crece con el IPC y la UF crece con el IPC. ¿Ya? Si la inflación baja con el IPC, la UF también baja con el IPC, para que lo tengas claro igual. ¿Ya? Por tanto, esto te serviría como para poder ir manteniendo esa plata un poquito mejor y que no pierda tanto valor en el tiempo. ¿Ya? Así que eso es lo que podemos hacer para poder tener como un poquito más de tranquilidad. Tener este fondo de emergencia, ¿cierto? Y tenerlo de esta forma, que sea de fácil acceso y que ojalá poder tenerlo en algún instrumento que no nos haga perder el, ese valor en el tiempo. ¿Ya? En otros países igual existen algunas monedas que lo permiten. Ya creo que en Uruguay hay una moneda que lo permite y en Argentina también. Así es que busquen la moneda que se maneja un poquito así similar con el IPC o con la inflación para que en este momento no pierdan tanto dinero eh, en el tiempo. ¿Ya? Y la otra cosa que podemos hacer que nos va a ayudar harto es tener nuestro control de gastos y ver cuáles son los gastos realmente importantes que tenemos que hacer en este tiempo, buscar dónde podemos reducir gastos, ¿ya? Tratar de mantener nuestros gastos totales dentro de lo que ganamos en el mes y no incurrir a gastos con tarjetas de crédito o pedir créditos de consumo. ¿Por qué? Porque los bancos centrales en todo el mundo están subiendo la tasa política monetaria, por lo tanto suben el interés. ¿Qué quiere decir esto? Que tú para comprar con crédito te van a cobrar más caro que lo que te cobraban hace un tiempo atrás, ¿ya? Por lo tanto, eh, va a ser muy bueno que podamos tratar de mantener nuestros gastos ajustados a nuestro presupuesto y que no nos escapemos mucho de ahí. Y si es posible, ir viendo cuáles son nuestros gastos y ver en qué podemos mejorar, en qué podemos reducir algo, sin que afecte necesariamente nuestra calidad de vida, sino que buscar dónde podemos ir mejorando poco a poco, va a ser muy, muy importante. Pueden ir les voy a dejar acá abajo mi canal de Telegram y ahí yo tengo un libro, un ebook que escribí con 7 ideas para reducir gastos y que no afectan tu calidad de vida, que es gratuito, ahí lo pueden ir a descargar. Y dentro de poco voy a estar sacando quizá alguna otra sorpresa, así que tienen que ir a seguirme para que no se pierdan de nada. ¿Ya? Y lo otro que pasa es que, por ejemplo, en plazos fijos o en, en- en instrumentos que tengan que ver con la bolsa, puede ser que también va a aumentar el interés que te entreguen a ti, porque al aumentar la tasa política monetaria, lo que pasa es que aumentan los intereses, ¿ya? Y cuando uno tiene ganancias, esos también son intereses, ¿ya? Por tanto, hoy día los, los depósitos a plazo uno los va a ver que hoy día te entregan quizá un 8, un 9%. Siempre los depósitos a plazo están por debajo de la inflación. Ya, y anualmente, hace 1 o 2 años acá en Chile te daban un 1%, un 1,2%. Hoy día deben estar dando cerca de un 8% y eso pasa ¿por qué? Porque la política monetaria también subió. Entonces hoy día no estaría quizás tan mal para ti si eres un inversionista moderado, ¿cierto? Que puedas meterlo ahí eh, para que tu dinero no pierda tanto valor en el tiempo. Más que nada eso. ¿Ya? Así es que esas son las cosas que podemos hacer el día de hoy para prevenir esto que se nos está acercando, que puede ser la estanflación o que muchos dicen que ya está presente en nuestro país y en el mundo. Así es que estas son las alternativas que yo te puedo dar para que, bueno, primero que conocieras qué es lo que es la estanflación y cómo podemos repelerla un poco y irla mejorando. Así es que
Espero que si te gustó este capítulo lo puedas compartir con mucha más gente. Mándaselo a todos tus familiares. Oigan, mire lo que está pasando ahora, estamos en esta inflación, y así ellos saben también en qué pueden mejorar. ¿Ya? Así es que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana si es que te gusta este contenido. Y recuerda, así lo que se me olvidaba, suscribirte, darle me gusta y darle 5 estrellas en Spotify donde me estés escuchando, para que así este contenido le aparezca a mucha más gente, así nos ayudamos los unos a los otros. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, y esto es un círculo virtuoso para todos. Así que nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Profe Financiero. Que estén muy bien. Chao, chao.